Hola, esta es la presentación del texto de Enrique Dussel, una conferencia que se volvió artículo en el año 2010, titulado, un título muy largo, El siglo XXI, nueva edad en la historia de la filosofía en tanto diálogo mundial entre tradiciones filosóficas. Bueno, Enrique Dussel nació en Mendoza, Argentina, en 1934, está viejito ya, pero muy activo. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y sobre todo por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, en la que sobre lo cual escribió muchísimo, tiene una obra vastísima, no solamente sobre eso. Dussel ha sido uno de los tantos intelectuales latinoamericanos que ha debido exiliarse cuando comenzaron las dictaduras en el continente. Concretamente la Argentina empezó en el 76, pero ya en el 75 se la veía venir. Bueno, y él desde ese año está en México y trabaja activamente allá. Es profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una cátedra extraordinaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y muchísimas actividades más, y está plagado de reconocimientos internacionales, doctorados honoris causas. Tiene una formación muy vasta también, ha sido formado en Francia y otros lugares también. Es un autor verdaderamente muy importante que es reconocido internacionalmente, como decíamos, y dialoga con intelectuales de todo el mundo. Es muy reconocido. Bien, vamos a meternos en el texto de lleno. Este texto empieza utilizando una fórmula que es propia de Dussel, pero que se refiere a algo muy concreto que atraviesa toda la especie humana. Esto de los núcleos problemáticos universales. ¿Qué es esto? Y bueno, son las preguntas fundamentales que nos hacemos todos los seres humanos desde que somos Homo sapiens maduros, digamos. No maduros en cuanto a la edad, sino desde que la especie alcanzó su desarrollo pleno. Dice Dussel que a partir del desarrollo cerebral y social, con capacidad de conciencia, autoconciencia, lenguaje y moral, el ser humano enfrentó la totalidad de lo real para poder orientarse en ella con el fin de reproducir y desarrollar la vida de su comunidad. Así empezó a formularse esas preguntas fundamentales que todavía hoy nos hacemos. Y que vemos citadas aquí en estos ejemplos. ¿Qué son, por ejemplo, y cómo se comportan las cosas reales en su totalidad, los entes, como se dice en filosofía, desde los fenómenos astronómicos hasta la simple caída de una piedra o la producción artificial del fuego? ¿Qué es el ser humano mismo? Que pregunta. ¿En qué consiste el misterio de su propia subjetividad, el yo, la interioridad humana? ¿Cómo puede pensarse el hecho de la espontaneidad humana, la libertad, y cuáles son los buenos y malos comportamientos, según nuestra reflexión, según nuestra cultura, según nuestro orden cultural? ¿Cuál es el ordenamiento justo del mundo social? ¿Cómo debe estar organizada la sociedad? Esta es una inquietud, como todas las que vengo mencionando, que nos atraviesa incluso hasta hoy mismo, Y por último, el último ejemplo, ¿dónde está el fundamento último de todo lo real, del universo en su totalidad? Y la pregunta filosófica, ontológica más profunda, ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué hay algo? ¿De dónde sale todo esto que nos rodea? ¿Podría no estar? Bien, estos entonces son ejemplos de preguntas filosóficas que se ha hecho el ser humano desde que es ser humano en todas las culturas. Por eso se le llama núcleos problemáticos universales. Lo universal es aquello que se opone a lo particular, que atraviesa a todos los casos particulares, o que es propio de todos los casos particulares. Bien, son universales porque son entonces transculturales, atraviesan a todas las culturas, atraviesan a todas las particularidades culturales, y destaca Dussel que son siempre racionales estos interrogantes
y reciben respuestas que son siempre racionales. Ya vamos a ver por qué poner el énfasis en lo racional. Estas preguntas son los por qué universales entonces que no pueden faltar en ninguna cultura o tradición y que por tanto están presentes en todas las grandes culturas conocidas, la europea, la china, la hindú, la latinoamericana, árabe, africana, etc. El contenido y modo de responder a estos núcleos problemáticos desatan, lanzan y disparan desarrollos muy diversos de narrativas racionales. Otra vez resaltado, las respuestas siempre son racionales. Si por racionales se entiende el simple dar razones o fundamentar, procurando interpretar o explicar los fenómenos, es decir, lo que aparece a nuestro alrededor. Eso significa fenómeno, lo que aparece. Bien. Hay dos tipos de respuestas a estos problemas fundamentales, universales, a los que nos venimos refiriendo. Y estas respuestas, siempre racionales, resaltémoslo una vez más, a esos núcleos se expresan, estas dos formas son históricamente sucesivas. En un primer momento se dan las narraciones míticas, en las que predomina la racionalidad simbólica. Ya vamos a ver un poco mejor qué es esto, sobre todo en unidades posteriores, ¿no? Pero también aquí. Y en segundo lugar, los discursos con categorías filosóficas en los que predomina la racionalidad lógico-empírica. Lo empírico se refiere a la empiria, que no es otra cosa que la experiencia sensible, lo observable, lo comprobable en la vivencia sensible, ¿no? Lo que podemos ver, tocar, oír. Bien. Veamos un poco más en detalle estas dos formas de racionalidad y por lo tanto de respuesta a estos interrogantes universales. En primer lugar, entonces, las narraciones míticas. La producción de mitos fue el primer tipo racional de interpretación o explicación del entorno real, y estas narraciones se caracterizan por, aquí yo mezclo algunas categorías, alguna terminología del propio Dussel con otra agregada por mi cuenta, extraída de otros textos, de otras lecturas. Entonces, los mitos se caracterizan por la racionalidad simbólica, es decir, el uso de imágenes, metáforas o figuras con múltiples significados, con diversos significados, que no admiten una lectura única, que tienen una fuerza semántica, ¿no? La semántica se refiere al significado, una fuerza, una carga semántica muy, muy fuerte, muy intensa. Por otra parte, el predominio de la fantasía por sobre lo empíricamente observable. Acabo de explicar lo que era empírico, ¿no? Lo que se puede percibir. Predomina la fantasía, las figuras de la fantasía. Hay un fenómeno empírico concreto como por ejemplo la lluvia, y el pensamiento mítico imagina, no solamente se limita a percibir la lluvia, sino imagina una serie de divinidades que están produciendo la lluvia, por ejemplo mediante su llanto. Pongamos un ejemplo así bastante simplón, pero para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Otra característica, la tendencia a pensar bajo formas humanas, esto es a antropomorfizar, antropos, hombre, morfé, forma, ¿no? Dar forma humana a lo no humano. Entonces yo pienso, por ejemplo, a un árbol, le otorgo, o a una vaca, le otorgo, le proyecto comportamientos, pensamientos, por ejemplo, un alma o una forma de pensar humanos. Lo mismo puede ser a un gran tótem o a un cerro. Proyecto lo humano en lo no humano. El animismo, lo que ustedes conocen como animismo, es justamente proyectar un alma en aquello que no tiene alma, ¿no? Bien, otra característica, la ambigüedad, ambivalencia o imprecisión. Esto tiene que ver con lo que decía más arriba, es propia de lo simbólico, ¿no?
la multiplicidad de lecturas, la ambivalencia, la ambigüedad. La falta de rigor argumentativo, ¿no? Hay un mayor conformismo con la argumentación. Y bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo que alguna vez habrán escuchado, ¿en qué está sostenido el mundo? El mundo, mi cultura, mi mito lo concibe como como una especie de, de esfera, de círculo plano, ¿no? Y está apoyado en una gran tortuga. ¿Mm? ¿Y en qué se apoya la tortuga? Ah, bueno, no me preguntes más, ¿no? Ya está, la tortuga es el fundamento y hasta ahí me pregunto. ¿Mm? Falta de rigor argumentativo. Estoy banalizando mucho, pero nos referimos a que son como relatos, cuentos, podríamos decir así, pero no son meramente cuentos, no son meramente ficciones, que, eh, que no tienen que se acercan a un pensamiento infantil, en ese sentido, no tienen un rigor argumentativo demasiado fuerte. Eh, Ejemplos de mitos. Bueno, los mitos judio-cristianos de la creación, de Adán y Eva, del diluvio universal, ¿eh? O por ejemplo los mitos de la cultura andina, entre nosotros, ¿no? Mitos sobre el dios Inti, el dios Sol, ¿no? Sobre la Pachamama, sobre los achachilas, los cerros, etc. Bien, hay muchísimos más ejemplos que se podrían dar, pero no quiero alargarme demasiado. En segundo lugar, entonces, el otro tipo de racionalidad, que serían los discursos categoriales filosóficos o los discursos con categorías filosóficas, o bien las narrativas con categorías filosóficas. También podemos llamarles narrativas, aunque no sean propiamente mitos, o sea, ni relatos en ese sentido. Bueno, aquí hay que valga la redundancia, desmitificar una idea muy difundida que consiste en concebir el pasaje del mitos al logos, del pensamiento mítico al pensamiento filosófico, como un salto brusco de lo irracional a lo racional, y que encima se habría dado solamente en Grecia, como vamos a ver en un momento. Bueno, esto no es así. No es un salto de lo irracional a lo racional, o un pasaje de lo irracional a lo racional, sino un pasaje gradual desde una racionalidad determinada, predominantemente simbólica, a otra racionalidad, una que es predominantemente lógico-conceptual, caracterizada por un mayor apego a, y acá están las características propias que yo seleccioné para intentar iluminar este tipo de racionalidad. El rigor lógico-argumentativo, que no veíamos en el mito, la observación y la comprobación empírica, la crítica del antropomorfismo y el animismo, y aquí, en último lugar, cito un pasaje del propio Dussel, que dice, esta racionalidad entonces es un progreso en la precisión unívoca, en la claridad semántica, es decir, de sentido, de significado, en la simplicidad, en la fuerza conclusiva de la fundamentación, pero al mismo tiempo es una pérdida de los sentidos del símbolo. Hay un empobrecimiento semántico, hay un empobrecimiento en la riqueza de significados que es propia de los mitos. Por lo tanto, siempre en filosofía relativizamos que haya un progreso en la humanidad, ¿no? Fíjense que desde el punto de partida de esta presentación estamos viendo los núcleos problemáticos universales como algo que sigue estando presente, que se repite en todas las culturas y en todos los tiempos y no recibe nunca una respuesta definitiva. Bueno, la idea de progreso en filosofía es siempre muy relativa y no podemos considerar al discurso categorial filosófico como superior a secas al discurso mítico o al pensamiento mítico. Bien, aquí hago una cita de Dussel añadiendo este pedacito yo.
Esta diferente racionalidad, dice, se fue dando en todas las grandes culturas urbanas del Neolítico. Las narrativas con categorías filosóficas se fueron dando entonces en India, posterior a los Upanishads, no tiene por qué conocer estos casos históricos, en China, desde el libro de las mutaciones o I Ching, en Persia, en Mesopotamia, en Egipto, con textos como el denominado Filosofía de Memphis, en el Mediterráneo oriental, entre fenicios y griegos, en Mesoamérica, maya y azteca, en los Andes, entre los aymaras y quechuas que se organizaron en el Imperio Inca, etcétera, etcétera. Así, y aquí pone un ejemplo bastante gráfico, Dussel, entre los aztecas, Quetzalcóatl era la expresión simbólica de un dios dual, doble, ¿no? Dual, originario, siendo el quetzal sería, ¿no?, la pluma de un bello pájaro tropical que significaba la divinidad, un símbolo de la divinidad, y Coatl indicaba al gemelo o hermano igual, los dos. Dice, Dios dual originario, entonces, que los Tlamatinime, los que saben las cosas de la misma cultura posterior en el tiempo, a los que Fray Bernardino Sahagún llamó filósofos, denominaban en cambio Ometeotl, de Ome, dos, Teotl, lo divino, dejando ya de lado el símbolo, dejando de lado la pluma como símbolo. Ya se refieren directamente a lo divino. Esta última denominación, Ometeotl, indicaba el origen dual del universo, ya desde un punto de vista más filosófico, con categorías filosóficas. Un ejemplo incluso cercano geográficamente, culturalmente, de Latinoamérica. Bien, pero el discurso filosófico tampoco se desprende del todo del mito. Fíjense lo que dice aquí Dussel. El discurso filosófico no destruye el mito, aunque sí niega aquellos mitos que pierdan capacidad de resistir el argumento empírico del discurso filosófico. La fuerza empírica, la argumentación empírica del discurso filosófico. Es decir, el remitirse a hechos comprobables en la experiencia sensible. Por ejemplo, los mitos de Tlacaelel entre los aztecas que justificaban los sacrificios humanos para los que había buenas razones, se derrumbaron completamente una vez que se demostró su imposibilidad y además su inoperancia. Por otra parte, hay elementos míticos que contaminan también a los discursos aún de los grandes filósofos. Por ejemplo, Kant, Immanuel Kant, filósofo alemán famoso del siglo XVIII, argumenta en la dialéctica trascendental, que es la última parte de la crítica de la razón pura, su obra más famosa. A Dussel se le escapa crítica de la razón práctica, pero no tiene importancia, es crítica de la razón pura. Kant argumenta en ese pasaje, en esa sección de la crítica de la razón pura, en favor de la inmortalidad del alma para solucionar la cuestión del bien supremo, ya que recibiría después de la muerte la felicidad merecida en esta vida terrenal. Bueno, hay una argumentación de Kant ahí muy puntual que no vamos a reproducir, pero Kant termina argumentando a favor de que, bueno, se nos impone como racional la creencia, la fe en la inmortalidad del alma, va a decir Kant, ¿no?, desde un punto de vista práctico. Bueno, no hace falta que profundicemos en eso, pero simplemente es para ver cómo, bien entrados en la filosofía moderna, encontramos todavía rastros de pensamiento mítico. La inmortalidad del alma no tiene ningún tipo de racionalidad lógico-empírica, digamos, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, una idea clave del texto de Dussel, a la que debe prestar mucha atención, es que, y esto está muy bien que lo resaltemos en el comienzo mismo de esta introducción a la filosofía, que es para ustedes la antropología filosófica de su carrera. La filosofía no es un milagro griego. Esto no lo dice Dussel así, pero es una expresión que se hizo bastante popular a lo largo de los siglos en Occidente, concebir a la filosofía como un milagro griego, como algo que solamente surgió en ese momento, en la Grecia
en la Grecia antigua porque se reunieron determinadas condiciones y solamente allí. Bueno, aquí yo resalto, la filosofía surgió en todas las grandes culturas, siguiendo a Dussel, y no solamente en Grecia. La filosofía griega es solo la filosofía antigua de Occidente y la más conocida. Y acá cito a Dussel. De allí el error de muchos que, en vez de describir los caracteres que deben definirse como criterios de demarcación entre el mito y el discurso categorial filosófico, tienden a tomar la filosofía griega como la definición misma de la filosofía en cuanto tal. Esto es, confundir la parte con el todo, lo particular con lo universal. Un caso particular no incluye la definición universal, lo que no impide que se indique que la filosofía griega fue un ejemplo en su tipo entre las filosofías producidas por la humanidad y que le tocó históricamente continuarse, prolongarse en las filosofías del Imperio Romano, que por su parte abrió un horizonte cultural a la así llamada Edad Media, europeo-latino-germánica, que al final culminará en la tradición de la filosofía europea que fundamentará el fenómeno de la modernidad desde la invasión de América, la instalación del colonialismo y del capitalismo, y que por la revolución industrial desde finales del siglo XVIII, hace solo 2 siglos, llegará a convertirse en la civilización central y dominadora del sistema mundo hasta el comienzo del siglo XXI. Bueno, una oración un poquito larga que condensa la historia de 2000 años, ¿no? Pero vamos a seguir subrayando algunas ideas fundamentales. Hay una pretensión entonces de universalidad de la cultura europea que se llama eurocentrismo. En realidad el eurocentrismo no es solamente la pretensión, sino el pensamiento que considera como natural y como universal a la cultura europea. El eurocentrismo no es propio de los europeos solamente, sino de todos aquellos que han sido colonizados por los europeos y convencidos por ellos, ¿no? Bien, este eurocentrismo o este helenocentrismo, bueno, ahora lo voy a explicar en el pasaje que leo de Dussel. Esta idea de predominio del europeo produce un fenómeno de ocultamiento y distorsión en la interpretación de la historia que Dussel denomina helenocentrismo y eurocentrismo, aunque no inventa él la fórmula, lo cual impedirá tener una visión mundial de lo que realmente ha acontecido en la historia de la filosofía. De no aclararse estas cuestiones por medio de un diálogo actual entre tradiciones filosóficas no occidentales, bueno, al decir occidental decimos europeo occidental, ¿no? La denominación occidental, para quien no lo sepa, proviene de la Europa occidental, que es justamente la que conquista y coloniza el resto del mundo, ¿no? Hoy por occidental entendemos básicamente Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Esos son los grandes los países occidentales, aunque no estén geográficamente situados en el oeste del planiferio, digamos, ¿no? Pero todos provienen de la cultura europea occidental. Bien, de no aclararse estas cuestiones por medio de un diálogo actual entre tradiciones filosóficas no occidentales con la filosofía europeo-estadounidense, el desarrollo de la filosofía entrará en un callejón sin salida, dice Dussel. La filosofía moderna europea confundió el dominio económico-político de su cultura. Atención con esto, una idea muy, muy importante. La filosofía moderna europea confundió el dominio económico-político, militar de su cultura y la crisis consecuente de las otras filosofías regionales, que fueron sometidas, que fueron saqueadas, que fueron expropiadas, confundió eso con una eurocéntrica pretensión de universalidad que debe cuestionarse. Es decir, en otras palabras, la filosofía moderna europea no se impuso por su superioridad lógica, sino se impuso por la fuerza de la economía y la fuerza de las armas y la fuerza de la conquista. No se trata solamente de una superioridad, o no se trata de una superioridad puramente filosófica.
Bien, entonces, aclaradas estas cosas, Dussel viene a plantear, es uno de los autores, de los muchos autores que vienen a plantear a comienzos del siglo XXI, que hoy el diálogo filosófico intercultural es posible y necesario. La pretensión universalista de la filosofía europea occidental termina cuando los filósofos de las otras tradiciones filosófico-culturales toman conciencia de su propia historia filosófica y del valor situado de las mismas, de esas tradiciones postergadas, regionales. Todas las filosofías situadas inevitablemente en alguna cultura pueden, sin embargo, dialogar con las otras a través de los núcleos problemáticos comunes. Estos núcleos problemáticos universales que dieron lugar a la filosofía en las distintas, de manera aislada, en las distintas culturas, en los distintos barrios del mundo, podríamos decir así. Ahora que esos barrios están profundamente interconectados a partir de la colonización, de la conquista y de la globalización capitalista, bueno, a partir de los mismos núcleos problemáticos universales puede empezar a haber un diálogo intercultural, interfilosófico, dice Dussel. Todas las filosofías, repito, están situadas inevitablemente en alguna cultura, no hay una filosofía que esté por encima de las culturas, pero pueden, sin embargo, dialogar con las otras a través de los núcleos problemáticos comunes y las respuestas de los discursos categoriales filosóficos en cuanto humanos y por ello universales. Hay aspectos formales universales en los que todas las filosofías regionales pueden relacionarse. Todo ello, dice Dussel, impulsa a entrar en una nueva edad de diálogo interfilosófico. Esto es lo que él propone, esto es lo que él quisiera ver concretado en el siglo XXI, ¿no? Una nueva etapa en la historia de la filosofía de diálogo interfilosófico, es decir, diálogo filosófico intercultural, respetuoso de las diferencias y dispuesto a aprender de los descubrimientos útiles de las otras tradiciones, ¿no? Toda tradición tiene algo que aprender de las demás, hay rasgos originales y útiles en todas las culturas, y es imposible que una pueda prescindir por completo de las otras, como se ha creído hasta hoy. Sería, dice Dussel, la primera vez en la historia de la filosofía que las diversas tradiciones filosóficas se dispondrían a un auténtico y simétrico, de igual a igual, diálogo, gracias al cual aprenderían muchos aspectos desconocidos o más desarrollados en otras tradiciones. Además, sería la clave para la comprensión del contenido de otras culturas presentes en la vida cotidiana de toda la humanidad, por los gigantescos medios de comunicación que permiten en el instante recibir noticias de culturas de las que no se tenía conocimiento. Será un proceso de mutuo enriquecimiento filosófico que exige, éticamente, reconocer a todas las comunidades filosóficas de otras tradiciones con iguales derechos de argumentación, superando así un moderno eurocentrismo o imperante que lleva a la infecundidad y frecuentemente a la destrucción de notables descubrimientos de otras tradiciones. Bueno, y aquí se plantea un poco concretar en qué consistiría este proyecto de diálogo interfilosófico. En primer lugar, hay que comenzar un diálogo del norte con el sur, dice Dussel, ya que esta coordenada norte-sur nos recuerda a la presencia todavía actual, después de 5 siglos, del fenómeno del colonialismo económico y político, pero igualmente cultural y filosófico. Las comunidades filosóficas de los países postcoloniales, es decir, de los países que fueron colonizados por la metrópoli, por la Europa occidental, y también las filosofías propias de estos países periféricos, entre comillas, no son aceptadas por las comunidades hegemónicas metropolitanas. Creo que no debe resultar sorprendente para nadie, novedoso para nadie, la afirmación de que nosotros consumimos muchísima filosofía, producción filosófica europea y norteamericana, pero la recíproca no se da, ¿no?
A veces ni siquiera saben dónde están ubicados nuestros países, o no son capaces de mencionar un intelectual importante de América Latina, por ejemplo, y eso no quiere decir de ninguna manera que no lo haya, sino que no recibe un reconocimiento por parte de estos centros de poder académico que están en las metrópolis todavía. Bien, en segundo lugar, y no por ello menos importante, simplemente por poner uno, por respetar una sucesión obligatoria, podría haber empezado por este segundo punto, Dussel, es necesario comenzar de manera seria y permanente, dice, un diálogo del sur con el sur, para definir la agenda de los problemas filosóficos más urgentes a ser discutidos en África, Asia, América Latina o la Europa Oriental. Y agrega, las reglas de tal diálogo deben formularse con paciencia. Esto puede ser interpretado de varias maneras, pero aquí la paciencia me parece que remite a que un diálogo sur-sur es un diálogo entre subalternos, es decir, entre distintos países que no son hegemónicos, que no son los poderosos, que son igualmente débiles, por decir así, y entonces ninguno puede pretender imponerse a los otros. Tiene que dialogar de manera muy paciente, porque además son países con muchas carencias materiales y problemas de todo tipo, justamente fruto de la colonización, de la expropiación, del saqueo que impone todo tipo de colonización. Bueno, un detalle importante que a mí me gusta siempre señalar como paradójico en este punto es que muy probablemente el diálogo del sur con el sur deba darse en inglés. El inglés, por el que muchos de nosotros sentimos rechazos como lengua metropolitana o lengua hegemónica por antonomasia, la lengua en la que se impone no solamente el imperio inglés primero, sino después el imperio norteamericano, del cual absorbemos toda la cultura del entretenimiento, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, creen que cuántas personas creen que las películas son solamente las películas de Hollywood, ¿no? O las series son solamente las series norteamericanas? Bien, este diálogo sur-sur, paradójicamente, debe darse en la lengua en la que han sido conquistados casi todos los pueblos de África, por ejemplo, o una buena parte de los pueblos africanos y asiáticos, que es el inglés. Asia Menor, África. Bien. Y después se plantea, y esto sí que es quizás es lo más difícil de pensar, es el trabajo pedagógico que sería necesario realizar a nivel del sistema educativo, ¿no? Del sistema universitario, por ejemplo, para comenzar a educar a las futuras generaciones en un mayor respeto a otras tradiciones filosóficas, lo que conlleva, dice, adquirir un mayor conocimiento de esas filosofías. Qué poco que conocemos de filosofías africanas, filosofías asiáticas, filosofías chinas, asiáticas. Es sumamente complejo este punto, porque realmente es difícil concebir como realista el proyecto que plantea Dussel en ese pasaje, el pasaje que sigue. En el primer semestre estudiamos tal cosa, en el segundo semestre estudiamos tal otra, y él lo plantea como algo bastante sencillo, pero a mí por lo menos confieso que me parece bastante complejo de llevar a cabo ese plan. Bien. Y terminamos con esta diapositiva titulada Hacia un pluriverso transmoderno y mundial. Estas son expresiones propias de Dussel, lo de pluriverso y lo de transmoderno. Vamos a ver a qué se refiere. Lo cito una última vez. La modernidad europea, dice, impactó a las restantes culturas y desechó aquello que no le era subsumible, que no lo podía aprovechar dominándolo, subsumiéndolo.
Cuando hablo, dice Dussel, de transmodernidad, quiero referirme a un proyecto mundial que intenta ir más allá de la modernidad. Fíjense que la palabra trans, el prefijo trans, yo lo utilicé más adelante como transcultural para referirme a lo que atraviesa las distintas culturas, pero también puede ser entendido como lo que va más allá, como lo que supera, lo que trasciende. En este sentido, en este caso tiene este segundo sentido, lo que trasciende. Cuando hablo de transmodernidad quiero referirme a un proyecto mundial que intenta ir más allá de la modernidad europea y estadounidense. Por ello no puede ser posmoderno, porque este es una crítica parcial todavía europeo-estadounidense a la modernidad, a la modernidad. Y sí, es cierto, la categoría de posmodernidad, de posmoderno, nace en Europa y se refiere básicamente a la modernidad, desde dentro de la modernidad, o desde dentro de la tradición filosófica europeo-estadounidense, occidental. Se trata, en cambio, perdón, de una tarea, en nuestro caso filosófica, que tiene como punto de partida el afirmar lo declarado por la modernidad como la exterioridad, desechada, no valorizada, lo inútil de las culturas, rescatar todo eso que ha sido desechado y desarrollar las potencialidades, las posibilidades de esas culturas y filosofías ignoradas, afirmación y desarrollo llevados a cabo desde sus propios recursos y desde sus propios intelectuales, en diálogo constructivo con la modernidad europeo-estadounidense. En vista de una filosofía mundial futura pluriversa y por ello transmoderna, lo que supondría ser igualmente transcapitalista en el campo económico, bueno, aquí hay muchas ideas en una oración muy corta, a diferencia de lo que pasaba en otros casos. Filosofía mundial futura pluriversa. Bueno, este es el proyecto que está convocando aquí, al que está convocando aquí Dussel. Una filosofía mundial pluriversa. ¿Por qué pluriversa? Bueno, porque lo de universal suena a pensamiento único, ¿no? A que una cultura se impone, que es lo que ha pasado históricamente. Entonces, más bien, él propone pensar lo universal como pluriversal, como el universo filosófico como pluriverso, donde hay muchas voces coincidiendo en problemáticas universales, pero hay un coro diverso de versiones y de perspectivas y de ópticas. Y lo transmoderno supone lo transcapitalista, y bueno, la modernidad europea y su expansión por el resto del mundo fue de la mano con el desarrollo del capitalismo y su imposición en el resto del mundo. Digamos que modernidad es otro nombre para el capitalismo y viceversa, ¿no? Bueno, y la última frase que aquí recojo es: un pluriverso transmoderno que no es simplemente universal ni posmoderno. Entonces el pluriverso es más que universal, porque incluye esta diversidad de voces, y no es posmoderno, sino transmoderno, porque como dijimos, lo posmoderno todavía está restringido al barrio occidental, ¿no? A esa cultura occidental. Bien, hasta aquí entonces.